Bienvenidos al podcast OKR Day, en el que en esta ocasión Julia y yo, Javier Martín, vamos a entrevistar a Irene Ibáñez de la consultora Avantis para hablar de todo lo que tiene que ver con el propósito y con los OKRs. Bienvenida, Irene, a este podcast OKR Day. Gracias a los dos. Un placer estar hoy aquí. Bueno, pues en primer lugar nos gustaría que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas y también cómo conociste este tema de los OKRs. Bueno, pues yo soy Irene Ibáñez, soy co-CEO de, como bien decía Javier, de Avantis, una consultora que nos dedicamos a la transformación cultural. Llevamos 4 años trabajando y bueno, nosotros nacimos en un viaje que hice con mi compañera Andrea Amaro, que fuimos a San Francisco y pudimos ver cómo las culturas, cómo las empresas se organizaban y ahí descubrimos lo que eran los OKR, ¿no? Era algo que nos empezó a resonar. Pero es verdad que hasta que no volvimos a España, empezamos a emprender, etcétera, no vimos la importancia de la metodología y luego cómo podíamos implementarla tanto internamente como en los clientes que a día de hoy trabajamos. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de vuestra especialidad, de tu especialidad, el tema del propósito. Y bueno, primero que nos cuentes qué es el propósito y luego qué tiene que ver con los OKRs. Vale, bueno, pues al final, como bien introducía anteriormente, nosotros nos dedicamos a la transformación cultural. Entonces, para que haya cultura debe haber propósito, porque el propósito es la razón de ser de cualquier compañía o de cualquier persona, que responde muy fácilmente a la pregunta ¿para qué existe? ¿No? ¿Para qué existe Irene? ¿Para qué nace Irene? ¿O para qué nace Avantis en este caso? ¿No? Entonces, al final, el propósito es lo que hace que una cultura, pues, al final nazca, ¿no? Y luego se pueda contagiar tanto internamente como externamente. La vinculación que tiene con los OKRs es que al final los OKRs lo que nos permiten es definir la estrategia, ¿no? Ya sea de una compañía, ¿no? Entonces, es muy importante que la estrategia esté vinculado al para qué, para que seamos al final coherentes y creemos organizaciones que tienen una coherencia, que tienen una autenticidad y que saben hacia dónde van, ¿no? Entonces, el propósito lo que nos permite es no visionar solo a corto plazo, sino ser capaces de visionar a largo plazo y al final los OKRs son el medio, ¿no? Que nos van a ayudar a definir el cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a poder medir. Ya, sí, es muy interesante. ¿Y cómo hacéis para ayudar un poco a las empresas, ¿no? a trabajar el propósito, ¿no? Me imagino que lo hacéis siempre a través de OKRs o también igual hay que buscar alguna otra forma que se adapte también a empresas que no conozcan la metodología, ¿no? ¿Cómo ayudáis a introducir a las empresas al propósito? Pues al final el propósito es verdad que es algo complejo porque es verdad que es un intangible, ¿no? Entonces, la Real Academia dice que un intangible es algo que no se puede tocar, ¿no? Entonces, es verdad que al principio, cuando nosotros pensamos cómo podemos trabajarlo dentro de las compañías, era todo un reto. Entonces, lo primero es decir que el propósito se descubre, es decir, no es algo que ahora de repente empezamos a hacer un brainstorming y digamos este es el propósito y lo pintamos en la pared. No, nosotros nos distanciamos de eso porque creemos que el propósito no es un ejercicio de comunicación, sino un ejercicio al final de transformación y hay que hacerlo internamente tanto con ese CEO que ha hecho nacer la organización como con los propios empleados que son quienes la sienten en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros ¿cómo lo hacemos? Es verdad que hay diferentes procesos, es decir, por un lado puede ser que una compañía ya tenga un propósito, pero por el contexto o por la trayectoria hacia donde va cree que debe reformularlo porque se ha dado cuenta de que no era del todo coherente y no está del todo alineado, entonces es un proceso de descubrimiento donde trabajamos internamente con la compañía y luego hay veces que el propósito viene más porque la compañía quiere pintar la estrategia, ¿no? Que ahí es cuando lo vinculamos totalmente con los OKRs, quiere pintar hacia dónde va porque aunque parezca que no hay muchas compañías que no lo tienen definido, ¿no? Entonces ahí nosotros es verdad que siempre que hacemos OKRs profundizamos en el propósito porque si no creemos que no tiene coherencia, no tiene sentido, ¿no? Entonces puede que los OKRs nazcan primero por una necesidad de volver a ver cuál es la esencia de la compañía o, que eso sería primero empezaríamos con propósito, sí, o por una necesidad más estratégica. Estratégica, entiendo. ¿Y para vosotros cómo fue ese proceso de descubrir el propósito en Avantis? ¿Lo hicisteis también como gradual, ¿no? Me imagino que es algo que se va descubriendo, como decías. Sí, se va descubriendo y al final te lo vas planteando cada año, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho al final tener los OKRs internamente porque al final te vuelves a cuestionar, ¿no? El decir, vale, el propósito de Avantis es transformar el mundo corporativo de forma humana y radical, ¿no? Entonces, nosotros cada año decimos, vale, ¿y cuál es la meta de este año, ¿no? ¿Qué queremos conseguir en 2022? Y ahora estamos con 2023, ¿no? Entonces, al final lo que te permite es que evalúes tú mismo y que veas
veas que si estás consiguiendo impactar en lo que te has comprometido o no, ¿no? Entonces, luego lo que comentabas de cómo lo hacemos en una organización, al final es verdad que es algo complejo, que hay que saber que lleva tiempo, es decir, no es algo que lo podamos hacer en un mes, son procesos de 6 meses, donde al final necesitas cuestionar muchas cosas y pasan muchas cosas, ¿no? Siempre decimos que no hay transformación sin dolor, es decir, los empleados se van a abrir, van a contar un montón de cosas, entonces es verdad que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Pero al final eso es lo que nos va a hacer mantenernos a largo plazo o no. Si nos lo replanteamos antes, pues mucho mejor. Y siguiendo con estos consejos, el propósito y los OKRs pueden parecer cosas que están de moda, ¿no? Conceptos que suenan bastante bien, pero quizás las empresas no han hecho una reflexión al respecto de, quizá no tanto de esa necesidad, que sí que probablemente la entiendan, sino de cómo empezar, ¿no? De cuál es la mejor forma y qué consejo darías tú a alguien que quiere empezar a trabajar OKR. Entiendo que primero empezar por el propósito, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas tiene que pensar y tiene que preparar antes de empezar con todo esto? Wow. Es verdad que, bueno, como decías, ¿no? La necesidad creo que es importante que se la cuestionen y la tengan clara, porque es verdad que a día de hoy la sociedad como va a la velocidad que nos lleva, si no tenemos una estrategia y no tenemos un camino marcado, nos vamos a dejar llevar por lo que venga, ¿no? Entonces, al final, tanto el consumidor como los propios empleados, es decir, todos los stakeholders, estamos empezando a demandar marcas y empresas que realmente tengan esa coherencia con nosotros, que quieran dejar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero, el primer paso para mí sería que vieran que internamente se pintara esa necesidad, ¿no? Es decir, que todos acordáramos necesitamos tener una estrategia, ¿no? Porque primero para mí, para poder empezar, primero tenemos que pasar por aceptar y admitir que lo necesitamos. Luego para mí lo más importante es que esto se convierta en un proceso propio estratégico de la compañía, porque si no lo que ocurre es que lo empezamos a dejar. Es como, sí, es verdad, teníamos que hacer la estrategia, pero vamos priorizando los clientes, lo que nos va dando negocio directo, ¿no? Entonces, es verdad que para mí debemos introducirlo dentro de nuestro día a día, marcarnos cuándo y un deadline, ¿no? Es decir, vale, al final esto es un proceso de volvernos a hacer un montón de preguntas y dedicar tiempo, porque al final la estrategia no se pinta sola, ¿no? Entonces, es importante que nos marquemos cuándo lo vamos a hacer, quién lo va también a hacer, ¿no? Es decir, quién se va a comprometer y que nos pongamos, yo creo que ese deadline y sobre todo también a veces, en mí en este caso, que nos dejemos acompañar. Creo que es muy, muy positivo el tener ayuda externa porque nos deja ver otras cosas que dentro de nuestro día a día estamos en la caja, no vemos, ¿no? Entonces, yo creo que las personas y empresas a las que hemos podido acompañar siempre lo han dicho, ¿no? Lo positivo que es estar acompañado por alguien externo que te puede dar puntos de luz que tú no ves, ¿no? Sí, y en este aspecto, con estas fases que has dicho, ¿no? También o en otros contextos, ¿cuáles son esos retos, esas cosas que has ido viendo que igual le cuestan un poco más por lo general las empresas o si dependen mucho del tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, comentabas que pues hay que aceptar que el tema de definir un propósito no es algo del día, o sea, del día a la mañana, ¿no? Que es algo que lleva un tiempo, ¿no? Y a veces con esta mentalidad, ¿no? De bueno, tenemos que conseguir cosas a corto plazo, ¿no? De ir sobreviviendo, ir teniendo resultados, pues a lo mejor vale, me paro, ¿no? y defino dónde estoy, de dónde vengo, ¿no? Dónde quiero llegar, pues a veces igual puede resultar un poco tedioso para las empresas. ¿Qué retos has ido viendo? Pues mira, el otro día puse un ejemplo y que creo que es bastante, bueno, que puede ayudar mucho a ver y a entender. Era con una compañía de eventos, ¿vale? Trabajamos en un momento de la pandemia donde al final los eventos, obviamente esa organización estaba un poco parada, ¿no? Porque no salían eventos o, bueno, salían muy poquitos, ¿no? Entonces, al final la compañía era consciente de que necesitaba pues cambiar, ¿no? Necesitaba volver a preguntarse y a cuestionarse para qué estaba, ¿no? Entonces, es verdad que comenzamos con un proceso que sabíamos que íbamos a trabajar tanto la parte de propósito como la parte de estrategia. Ellos el propósito que decían tener es, nosotros hacemos eventos. Eso no es un propósito, eso al final es lo que tú haces, ¿no? Entonces, nosotros hicimos primero un proceso de descubrimiento, hay retos que encontramos, pues al final tocas mucho a cada una de las personas, ¿no? Entonces puedes ver pues necesidades internas entre departamentos, entre el equipo, ¿no? Cosas que ocurren y que igual en el día a día, como cada uno estamos a lo que tenemos que hacer, no somos capaces de pronunciar, ¿no? Entonces, es verdad que cuando descubres el propósito vas a encontrar muchos más retos culturales porque al final las personas se abren, ¿no? Entonces, fuimos capaces en ese tiempo de definir que la empresa
sí, hace eventos, pero su propósito es inspirar a las personas y provocar a las empresas para construir vínculos auténticos que transformen y emocionen. Es decir, nos dimos cuenta que era una compañía que realmente lo que quería impactar en la sociedad era generar emoción, ¿no? Lo que quería era transmitir, ¿no? Entonces, ahora ya había una diferencia brutal entre lo que otra compañía de eventos puede hacer, lo que ellos hacen, y seguramente haya otras empresas en el sector, que también, en otros sectores, que también quieran emocionar, ¿no? Pero ellos fueron capaces de decir, oye, ¿cuál es nuestra esencia? ¿En qué nos diferenciamos? ¿No? Y una vez definimos eso, fuimos capaces de pintar la estrategia anual. Y eso que nos ayudó a crear incluso nuevos servicios, es decir, porque dijimos, vale, si queremos transformar y emocionar, ¿por qué no creamos? ¿No? Y al final lo que nos ayuda es a despertar la creatividad, ¿no? Entonces, también nos surgieron nuevos retos de cómo adaptar al mercado nuevos servicios que habían ocurrido en ese proceso. Qué interesante. Suena mucho mejor, la verdad, ese propósito antes que Sí, crear eventos, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy bien, vamos a avanzar del propósito un poco más hacia los OKRs y vamos a hablar de beneficios, ¿no? De qué beneficios o qué retornos puede tener una empresa por usar OKR, porque precisamente has hablado del cortoplacismo, que a mí me preocupa enormemente, pero por otro lado, cuando decías dejarse asesorar, claro, externamente, vosotras no tenéis esa urgencia del cortoplacismo porque no estáis dentro de la empresa y correspondientemente os podéis permitir hablar de cosas más a largo plazo, ¿no? Vamos a intentar que los OKRs no parezca que es dentro de muchos años, pero ¿qué beneficios a medio o largo plazo se pueden obtener por utilizar OKR dentro de una organización? Para mí lo primero, y bueno, aquí me gustaría también que pudieseis aportar porque los conocéis bien de cerca, para mí lo primero es estructura. Es decir, a mí me sorprende a todas las compañías que he ido, pues que muchas veces estamos en el día a día, pero hay mucha división de tú haces esto, yo hago esto, pero ni nos reportamos, ni sabemos, ni nos podemos ayudar unos entre otros, ¿no? Entonces, para mí lo primero que permite es estructura a nivel interno, es decir, nos va a ayudar también a crear equipo y a unirnos, ¿no? Porque al final fomenta, y no solo en el papel, es decir, genera esa transparencia que prometen los OKRs dentro de las organizaciones y genera también ese vínculo de sentirnos unos comprometidos con los otros, ¿no? También creo que ayuda a pasar un poco del estado a veces de una persona de la queja, de me estoy quejando, no llego, a tomar responsabilidad y decir, vale, no estoy llegando a esto sí, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Al final lo que ayuda es, como digo, un poco a unirnos como organización, a comprometernos todos a lo mismo y sobre todo también, como bien decías, en el corto plazo nos ayuda a priorizar y saber a lo que no llegamos, porque es verdad que los OKRs permiten visionar a largo plazo, pero también permiten visionar a corto y saber a qué vamos a llegar y a qué no, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos eso pintado, hacemos suposiciones y estamos un poco en esa, incertidumbre de llegaremos, no llegaremos. Y los OKRs al final lo que te permiten es decir, oye, adelantarte y decir, oye, que no vamos a llegar a lo que nos habíamos comprometido en febrero, pero me adelanto hoy, ¿no? En diciembre, en noviembre, ¿no? Entonces, tengo margen de maniobra. De la otra manera, si no tengo eso pintado, creo que al final llegaremos tarde, cuando ya haya pasado todo, y genera mucha más frustración porque ya no podremos hacer nada, ¿no? Sí, yo en esto creo que también otro beneficio, otra cosa que traen los OKR es un poco toda esa parte de poder motivarnos con algo juntos, ¿no? El hecho de, vale, nos sentamos en equipo y vamos a pensar dónde queremos llegar, ¿no? Cuál es un poco nuestra función, nuestro reto. Y eso, pues, yo creo que genera muchísima motivación porque es como, vale, estoy diseñando algo para la empresa, pero también para mí, ¿no? Desde lo que yo puedo aportar. Y yo creo que eso, pues, es muy poderoso porque muchas veces entramos en las empresas y nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues ni siquiera un poco nos planteamos lo que nos gustaría conseguir, de verdad, ¿no? Y eso es como un espacio donde pues podemos hacer eso y creo que eso tiene... Y sobre todo, ¿no? Desde la imposición, ¿no? Que siempre veníamos Sí. desde lo que hay que hacer es esto, lo han dicho desde arriba, ahora los OKRs lo que permiten es crear equipos muchos más flexibles. Obviamente sigue habiendo algo de áreas, algo de departamentos, porque todos sabemos, y más cuando vamos a una gran compañía, que más o menos yo dentro de lo que sé me dedico un poco a una de las partes, ¿no? Pero los OKRs lo que permiten al final es generar objetivos en los que
oye, yo sigo contribuyendo y genero estructuras un poco más flexibles, ¿no? Y creo que eso, como tú decías, Julia, creo que motiva mucho más a las personas porque al final sientes parte y sientes que has podido aportar, ¿no? Y despierta esa creatividad, Total. ¿no? Que decías, es como, de repente tengo el poder, ¿no? de decidir, de pensar y hace que salgas muchísimo más de los esquemas. Y sobre todo yo siempre utilizo una frase que digo que el lenguaje hace realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en una organización, uno de los objetivos tenía que hacer referencia a cuánto íbamos a facturar la compañía, ¿vale? Porque necesitaba un objetivo de crecimiento. Al final, en ese momento, nosotros nos dimos cuenta que a ellos no les motivaba tanto la parte de facturar X cantidad, les motivaba más la parte de decir, oye, mantenernos como equipo, las personas que somos, e incluso aumentar, y luego tendría un KR en el cómo que diría que habría que facturar eso, ¿no? Pero en la motivación primera lo que a ellos les motivaba era mantenernos todos como equipo, ¿no? Entonces al final lo que permite los OKRs es que los pintemos según como nosotros queremos, ¿no? Y al final lo que más nos motiva, ¿no? No viene alguien externo y nos dice, oye, que tienes que tener un objetivo que se defina así. No, no, no. Lo vamos a ajustar al tipo de personas que somos y el tipo de compañía que somos. Claro, yo creo que ha surgido una idea en general bastante interesante que es, Julia decía, llegas a una empresa y te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, si no hay un propósito, tú tampoco vas a deducir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, espero a que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y correspondientemente es casi imposible eso de la contribución, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a contribuir yo a algo que no sé lo que se espera de mí, ¿no? Pero por otro lado, el tema de la facturación, ¿no? Porque yo creo que representa muy bien el hecho de cambiar lo que el número, ¿no? el concepto de cuánto estás facturando, del valor que aporta a la empresa. Tú has dicho, esa facturación permite que el equipo se mantenga, ¿no? Por ejemplo, pues en la crisis, o sea, en la pandemia, pues si no eras capaz de facturar, tenías que despedir a parte del equipo. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de lo que representa la facturación, ¿no? Pero que en otros casos puede ser lo que representa en cuanto al servicio que estás prestando al cliente, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta más ver es, analizamos estas situaciones, las entendemos, pero ¿realmente el propósito es lo que inspira o lo que hace que esto se mueva, ¿no? O sea, el hecho de que la gente entienda por qué hace las cosas, que la empresa entienda cuál es el valor que está aportando al mercado. O sea, es directo, ¿no? Tienes un propósito, inmediatamente eso se traduce en esa acción, aunque pongas entre medias los OKRs, pero quizás a lo mejor hay que trabajar más la mentalidad, ¿no? O otra serie, bueno, tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? El lenguaje, ¿no? El valor que tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, vale, la mentalidad, el lenguaje, ¿qué otras cosas hacen que todo esto materialice, ¿no? Que tome forma? O sea, totalmente de acuerdo, y al final lo que está ocurriendo mucho es que ahora las compañías todas tienen que tener propósito, ¿no? Es decir, está pasando el efecto contrario, como el greenwashing, pues ahora en el propósito lo mismo, ¿no? Todas las compañías tienen, y eso quiere decir que realmente lo tengan, pues no. Para mí, una cosa es tener propósito y otra cosa es tener sentido de propósito. Es decir, cuando hablo de sentido de propósito, hablo de que esté vivo dentro de la organización, que las personas lo sientan, que las personas estén alineadas, tanto internamente como el propio consumidor, que creo que también tiene que impactar hacia afuera nuestro propósito, ¿no? Entonces, a día de hoy, las compañías en lo que se están centrando una vez más es hacia afuera. Es decir, yo sé que Patagonia, que me traes un muy buen ejemplo con tu jersey, sabemos todos que es y es muy buen ejemplo porque es verdad que es una compañía que está totalmente comprometida con su propósito y que lo hace tanto para adentro como para afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras compañías que podremos ver que han trabajado el propósito pero que solo están mirando hacia afuera, solo están venga, que el consumidor vea mi imagen, el cambio de imagen que he tenido. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí no hay un sentido de propósito y que al final lo que va a crear es una frustración y una incoherencia por parte del empleado, que va a decir, ¿pero qué estamos haciendo ver hacia afuera si dentro no somos así? Y al final genera esa frustración. Entonces, ¿hay impacto directo? En mi opinión, sí, pero no al corto plazo. O sea, es algo que lo vas a ver en el largo plazo, ¿no? Decíamos siempre, si al final nosotros decimos ser una empresa que fomentamos que somos súper generosos, pero luego en mi línea de fabricación, imaginémonos, tengo que mis empleados, el objetivo es que tienen que recortar a cada producto el 20%,
yo creo que ese empleado mismo se sentirá incoherente, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando estamos también dirigiendo una compañía, miramos cada una de las acciones y de las cosas que decimos, ¿no? Porque al final, ahora mismo, como bien decías, el mindset de las personas está cambiando, nos empezamos a cuestionar mucho más todo, ¿no? Entonces, al final yo creo que las personas que se van a mantener a largo plazo son aquellas que han podido cuestionárselo, pero han actuado con coherencia, ¿no? Es decir, tanto para adentro como para afuera. Las compañías que a día de hoy para mí se están centrando solo hacia afuera podrán mantenerse a corto plazo, pero creo que en un momento nosotros diremos, oye, no tiene sentido, ¿no? Y como el otro día en el curso que estábamos haciendo, es verdad que también tenemos impulsos, es decir, obviamente, no voy a decir aquí nombres de marcas, pero todos sabemos que hay marcas y empresas que son incoherentes y a veces las consumimos, ¿no? Entonces, por eso siguen generando, porque ahora mismo se están fomentando de esos impulsos del consumidor aleatorios, ¿no? Pero no nos debemos centrar en eso y poner foco solo en eso, ¿no? Vayamos a los ejemplos positivos, vayamos a un Patagonia que podemos ver que, oye, se ha comprometido con salvar el planeta y lo está haciendo con sus productos y con las decisiones que toma. Internamente, pues bueno, no he podido hablar con ningún empleado, pero espero que sea así, ¿no? Y si no, por lo menos, como decíamos también en el curso el otro día, pasemos a cuestionárnoslo, pasemos a cuando miremos a una compañía decir, oye, ¿realmente está queriendo aportar algo a la sociedad? Sí, internamente lo estará haciendo, es decir, los empleados lo estarán viviendo, pues oye, preguntémoslo y cuestionémoslo. Sí. No estaba preparado lo de la marca de Patagonia, es que está empezando a hacer mucho frío y esto es de las chaquetas más abrigosas que tengo, pero a ver si sirve un poco esta situación, ¿vale? A mí de todo lo que he leído de Patagonia, lo que más me ha gustado es un mensaje que es: si no lo necesitas, no lo compres, ¿no? O sea, como una empresa está dispuesta a arriesgar que alguien compre y gaste por ese propósito de si no es necesario, para qué consumir, tener que fabricar la ropa, con todos los procesos que eso conlleva a nivel de... Luego yo no tengo ni idea de si realmente cuando fabrican serán más ecológicos o no, pero ese sacrificio, bueno, no sé si conocéis la historia, pero Patagonia nace en el mundo de la escalada, ¿no? Entonces, cuando eres escalador y tienes que ir a la montaña y tienes que comer porque vas a pasar varios días, tienes que bajar la basura, ¿no? Y probablemente estés súper cansado, bajar la basura es mucho más incómodo que subir el alimento, ¿no? Porque el alimento sube limpio y los residuos bajan sucios, ¿no? O sea, creo que ese ejemplo es muy representativo del sacrificio que tiene que hacer una empresa. Entonces, un propósito siempre requiere, por ejemplo, si tiene que ver con la sostenibilidad, pues probablemente requerirá un sacrificio, ¿no? Si tiene que ver con las personas, pues a lo mejor incluso requiere un sacrificio económico, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos a una empresa que ese sacrificio vale la pena? Porque a mí me preocupa que las empresas empiecen a ver todo esto como algo contrario a su beneficio económico. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar, creo, no estoy seguro, pero creo que Patagonia vende mucho gracias a ese mensaje que es coherente, como tú decías antes, ¿no? Pero eso lo puede hacer un banco, lo puede hacer una eléctrica, lo puede hacer una teleco. Es que yo creo que el problema ha estado antes, en que antes nos centrábamos en facturar por facturar. Y, por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? ¿Podemos seguir manteniéndonos a día de hoy en querer facturar por facturar? Pues yo creo que a día de hoy no. Yo creo que ahora mismo en un banco, yo ahora mismo, y trabajo con varias entidades que están en este sector, se tienen que estar cuestionando de que al final tú ahora cuando vas a un banco tienes pues 10, ¿no? Que puedes poner sobre la mesa. Y creo que tú como consumidor te empiezas a cuestionar ¿por qué voy a elegir A, B o C? Entonces, ¿es importante que se lo cuestionen? Sí, se pueden cuestionar cuál es ese impacto y no siempre tienen que ser todos los propósitos salvar el planeta o irnos a algo sostenible, que también es lo que está ocurriendo. Todas las compañías van a ir a algo que tiene que ser verde porque está de moda. Yo os decía, en Avantis es transformar el mundo corporativo de forma humana y radical y lleva implícito el que somos sostenibles porque al final, si queremos hacer un mundo corporativo más humano, nos estamos centrando en las personas y eso está súper comprometido, ¿no? con los ODS o con otros puntos, ¿no? Entonces,
Yo creo que, como bien preguntabas, al final la compañía, antes nos hemos empezado a preguntar solamente quiero facturar más. ¿Qué ocurre? Que eso al final nos está alejando, porque eso al final no se va a mantener en el largo plazo. Que es verdad que es complejo que tú ahora a una energética le digas, oye, que para que te mantengas vas a tener que reducir en X parte y vas a perder dinero, ¿no? ¿Es difícil verlo? Sí, pero yo creo que es lo que realmente nos va a ayudar a mirar hacia adelante. Y creo que al final todos como sociedad nos tenemos que comprometer con algo, ¿no? Entonces, un banco se deberá comprometer a que sabemos la trayectoria de dónde venimos, de cómo los bancos han tenido el efecto que han tenido en las personas, ¿no? A día de hoy, o a mí un banco me explica muy bien las cosas o yo parto desde la desconfianza. Entonces, ellos saben que tienen que cambiar el ejercicio, que tienen que comprometerse y que tienes desde la coherencia, porque si no... ahora mismo nosotros, si un día un banco a nosotros nos miente o hay algo que no nos gusta, nos pierde totalmente como clientes. Sí. Entonces yo creo que también él se debería preguntar, si no me comprometo a ese largo plazo y soy coherente en mi día a día, voy a perder mucho más que lo que me habría podido poner en un propio OKR como facturar, ¿no? Claro, sí. Ahí yo creo que es muy buen ejemplo justamente el sector de los bancos o de las aseguradoras, por ejemplo, que al final es un tipo de servicio que nos impacta mucho, ¿no? Y que al final tenemos que confiar plenamente, ¿no? En la empresa y cuanto más pues, conozcamos de la empresa o más cercana la sintamos, pues obviamente pues, va a tener también nuestro aprecio y nuestra confianza. Y obviamente no quiero ser incoherente y no quiero ser Mr. Wonderful y decir ahora los bancos son totalmente coherentes o todo lo que hacen está bien. Sé que no, y sé que otras compañías estarán haciendo muchas otras cosas que diremos, oye, no están tan alineadas con lo que dicen ser, ¿no? Pero es importante también que seamos conscientes de que esto es a largo plazo, que esto del cambio, si ahora mismo una entidad tan grande quiere cambiar, no lo va a conseguir en un año, ¿no? Tiene que ir poco a poco. Entonces ya con que estén empezando, yo creo que es algo positivo, algo que debemos reconocer, como los propios CFRs dicen en los OKRs, ¿no? Y que yo creo que ya poco a poco, ojalá consigamos que las organizaciones sean coherentes al 100%, pero no es algo pues que sea sencillo. Claro. Fenomenal. Bueno, pues a mí me ha encantado la conversación, la verdad. Siempre que hablamos contigo, pues nos enseñas un montón de cosas y gracias. Queremos agradecértelo y animarte a seguir divulgando todas estas ideas que son súper necesarias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias.